¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy emocionado, no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado. Tenemos hoy de lujo, un invitado de lujo, don Héctor Aguilar Camín, un referente en la opinión de nuestro país, un gran escritor, sus opiniones muy claras. De veras, para el CDI es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. El CDI en tu casa, la casa de todos, hoy otra vez en la casa de todos, seguimos estando en la casa de todos y lo seguiremos haciendo. Y estamos muy emocionados hoy en la Biblioteca del Deportivo. Quiero agradecer mucho a todos los que hicieron posible esta reunión, a Punto CDI, Kasha, que nos consiguió esta entrevista. Y bueno, hoy vamos a hablar de un libro increíble, un libro, bueno, es un retrato de un México que se vuelve divertido con todo lo que pasa. Ahorita vamos a hablar de eso. Antes de presentar a nuestro gran invitado, primero les pido... prepárense para una tarde rica, una charla amena y ya está oscurito y frío y bueno, vamos a pasarla rico aquí calientito con nosotros. Voy a leer una breve semblanza de don Héctor Aguilar Camín. Él nació en Chetumal, Quintana Roo, en 1946, ensayista y narrador, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana y doctor en Historia del Colegio de México, director de la revista Nexos. Ha sido investigador y coordinador del Seminario de Historia Política del Departamento de Investigaciones Históricas del INAH, secretario de redacción de la revista Historia Mexicana, miembro del Consejo de Redacción de la Cultura en México, suplemento de Siempre, columnista, coordinador y subdirector editorial del 1+1, subdirector del periódico La Jornada, director de la editorial Calle Arena, miembro de la Comisión Binacional sobre el Futuro de las Relaciones de México y Estados Unidos, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo, director y conductor del programa televisivo Zona Abierta. Sus ensayos sobre historia mexicana, política, economía y cultura nacional ocupan un lugar destacado en la bibliografía especializada. Profesor visitante de la Universidad de Columbia, Nueva York, colaborador del País, Historia Mexicana, La Cultura en México, La Jornada, Milenio, Nexos, Proceso y 1+1. Becario de la Fundación Guggenheim de 1989 a 90. Y esto que voy a decir ahorita me gustaría decirlo con letras subrayadas, si es que se vale. Premio Nacional de Periodismo en 1986 por el mejor artículo de fondo. Medalla al Mérito 92 otorgado por el gobierno de Quintana Roo por su trayectoria periodística y literaria. Premio Ichihiko por obra cultural en Japón en el 97. Premio Mazatlán de Literatura en el 98 por Un Soplo en el Río. Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en el 2000, otorgado por el gobierno de Chile. Doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana en el 2009. Medalla Bellas Artes en el 2017. Escritor de grandes novelas, ensayos y artículos. Un honor de veras, don Héctor, que esté usted con nosotros aquí en el Centro Deportivo Israelita, la casa de todos, y de veras un privilegio contar con usted. Bienvenido. Muchas gracias, Dan. Me siento bienvenido. Mira, si te pudiera hacer una lista de los amigos muy cercanos que tengo y he tenido en la vida, que son egresados de esa institución en donde estamos ahora, te podría decir casi que soy un exalumno del Deportivo israelí. Bienvenido. Entonces me siento muy cercano a la institución y muy cercano a la muy buena calidad de gente que ha salido de ahí. Gracias, muchísimas gracias. Incluso ahorita la presidenta del Deportivo, del Comité Ejecutivo, me está escribiendo. Un honor tener este invitado en la casa de todos. De veras, la gente está emocionada. Y bueno, vamos a pasarla rico porque con gente así, ya una vez leído la semblanza, es una persona agradable, simpática, inteligente y bueno, siempre salen charlas ricas con esta gente. Pues hoy vamos a hablar de la novela más reciente de don Héctor, que se llama Plagio. Yo le voy a decir la verdad, yo iba una vez, hace un par de meses, iba yo a Querétaro, iba yo en el coche, escuchando a Gabriela Barkentin y a Javier Risco, y lo entrevistaron porque iba a ser la feria del libro, y lo entrevistaron con este libro. Y leyeron la contraportada, que es básicamente es como el índice del libro. Sí. Pues le voy a decir que iba yo por San Juan del Río. Llegué a Querétaro, iba yo de trabajo, y me paré a comprar el libro antes de llegar a donde tenía que llegar, para que regresando a México lo empiece a leer. Así fue. Entonces, bueno, es un libro maravilloso. Si me permite, voy a leer esta parte,
porque Sí. quiero contagiar a nuestros amigos. Digo, las librerías ahorita están cerradas, semáforo rojo, pero ahorita vamos a ver cómo pueden comprar este libro. Les voy a decir, si ustedes piensan que tuvieron una semana mala, una semana difícil, una semana pesada, espérense a oír el protagonista del libro. El lunes anunciaron que se había ganado un premio literario. El martes lo acusaron de haberse plagiado unos artículos periodísticos. El jueves lo acusaron de haberse plagiado también el tema de la novela premiada. El lunes siguiente, 79 escritores firmaron una carta exigiendo que devolviera el premio y que renunciara a su puesto en la universidad, un pequeño imperio. El miércoles renunció al premio y al puesto. El mismo miércoles supo que su mujer tenía tratos con el instigador de la campaña en su contra. El lunes de la siguiente semana le llevaron la grabación de una llamada entre su mujer y su rival. El jueves su rival amaneció acuchillado. El viernes lo visitó la policía. Todo esto requiere una explicación. La explicación es esta novela, un juego de espejos sobre el plagio, la admiración, la envidia, los celos, el azar, la muerte y la policía. Bueno, ahí está, ahí ya contó el libro. Y no es spoilearlo, no lo estoy spoileando. Así empieza el libro. La primera hoja del libro es esa y todo lo demás va describiendo el libro. Qué divertido hacer algo así. ¿Qué tal escribir algo así? ¿Está basado en hechos reales? ¿O es nada más como que, no, pues esto parece que sucede? Porque sí es importante decir que es una línea muy delgada entre el plagio y la fuente de inspiración. O sea, se puede confundir. Incluso cuando empieza el libro, el epígrafe que está aquí, que es de Jorge Luis Conrad, yo no sé si es casualidad que es Jorge Luis tocayo de otro, pero dice, el plagio es la forma más sincera de la admiración. Entonces, ¿hasta dónde es admiración y hasta dónde es fusilamiento? Como decíamos en la escuela, que me lo voy a fusilar, ¿no? Platíquenos un poco, don Héctor. Es de todo y va todo junto, y todo es realidad y todo es ficción. Y en este libro en particular, todo es invención y todo es plagio y todos son alusiones a otros escritores, a momentos de otros escritores, a procedimientos de otros escritores. Es un libro que yo escribí, quizás el libro con el que más me he divertido mientras lo escribía. Es el libro en el que menos he sentido comprometido, digamos, algún argumento que me importa profundamente por razones morales o por razones públicas, políticas o por razones intelectuales o por simples razones creativas o por razones del tema. Por ejemplo, escribí un libro sobre la historia de mis padres, que pues es un libro que es imposible que no sea un libro en el que uno está profundamente concernido y comprometido. Bueno, con este no, este libro desde el principio fue como un gran divertimento, y toda su hechura fue una distinta manera de divertimento. Yo partí para este libro de una especie de plaga que hubo en la literatura hispánica, en México desde luego, de escándalos de plagio. Hasta la tesis del expresidente Peña Nieto acabó siendo justamente acusada de plagio. Pero hubo, digamos, un gran escándalo con los plagios de un escritor, Bryce Echenique, muy buen escritor peruano, que se ganó un premio de la FIL, nada menos que de la Feria Internacional de Guadalajara, y después fue acusado justamente, es decir, con fundamentos de plagio. Después hubo algún otro escándalo en torno a un buen amigo mío, Santiago Alatriste, que era coordinador de difusión cultural de la universidad, y que ahí creo que la acusación de plagio no es tan sólida, porque era una cosa mucho más compleja lo que hacía Santiel con sus lecturas y sus, digamos, adaptaciones de sus lecturas. Y luego hubo una gran cantidad de plagios en la academia, escándalos en la academia.
fue como una epidemia, para hablar de epidemias. Y yo me encontré de pronto esta frase de Borges, que siempre es un genio para esto, y dice, bueno, lo que pasa es que en el fondo el plagio es una forma de la admiración. Y a mí me pareció que ahí había algo digno de ser explorado y digno de ser contado. Entonces, decidí inventarme un plagiario. Y que de alguna manera ese plagiario fuese como el emblema no solo de lo que es la pasión, la torva pasión del plagio, sino también de lo que es la muy hermosa pasión de enamorarte de algo que lees, porque te parece tan bueno, tan insuperable, que lo que tú quisieras en el fondo es escribir exactamente eso y nada más. Entonces empecé a buscar por ahí y me encontré que la mejor manera quizá de entrarle a esto es hacer lo que no había hecho ninguno de los personajes que habían quedado en medio de la bruma, de la acusación, del desprestigio, del plagio, y que fuese un tipo que hubiera sido plena y absolutamente descubierto, que este descubrimiento de su fechoría tuviera unas consecuencias terribles en su vida, profundas, que realmente le rompiera la vida, y que al mismo tiempo él pudiera recuperarse de eso mediante lo que en el fondo ha querido ser siempre en la vida, que es ser un escritor. Entonces él se cura de eso escribiendo lo que realmente le pasó, no inventando, no copiando, sino escribiendo lo que le pasó. Ahora, el primer divertimento del asunto es que este escritor, este plagiario, es al mismo tiempo un pillo. Él es un pillo. Él es un pillo. Sí, sí. Digamos, es un buen escritor y es un mal pillo. Es un hombre con un talento clarísimo para la literatura y con unas pasiones, de todas las malas pasiones que se pueden tener de alguien que lo que quiere en realidad es tener poder. Quiere tener poder, tiene que tener influencia, quiere tener prestigio, quiere tener mujeres, y quiere tener dinero, y además quiere que no lo cachen. Y está viviendo su vida de pillo con una cierta solvencia, en una especie de triunfo muy notable, hasta que llega esa semana que tú has leído ahí, de que lo acusan, se descubre, pierde el empleo, descubre que su mujer lo engaña, descubre en ese momento que está muerto de amor por su mujer, y lo agarran los celos, y luego asesinan a su rival, digamos, en toda esta comedia de equivocaciones, y hasta la policía va a dar. Entonces baja desde su paraíso artificial, digamos, baja a un infierno real. Y la historia del libro es cómo él cuenta eso, y la gracia, creo yo, que tiene es de que lo cuenta sin ninguna vergüenza, sin ninguna concesión, con ánimo de venganza en mucho, con la gente que lo trató mal, con gran honestidad respecto de la forma como fue sacudido por completo por la situación. Y entonces la novela pasa de ser, digamos, la historia de la pasión de un plagiario a la terrible historia de un celoso que comprueba efectivamente, físicamente, que su mujer le es infiel con aquel que él lo acusa. peor quisiera tener como rival.
Bueno, Ahora, esa es un poco la historia de él. es genial porque es divertido. Ya no sabe uno si reírse o llorar de lo que está pasando, pero Bueno, es muy divertido. Tiene un humor muy especial. La manera en que se refiere al rector de la universidad, que repite tantas veces mi amigo, el ingeniero y rector, ahora mi ex amigo. Yo ya sabía cuando empezaba a leer esa frase después de varias veces que iba a decir mi ex amigo, pero lo vuelve a decir y me volvía yo a reír. Es un humor, es una dosis de humor a todo dar. Ahora, si es un pillo, pero hay que saber ser un pillo. El cuate sabe hacer un pillo. Y por ahí usted hace un análisis donde compara un párrafo de un libro que se fusila con cómo deja él el párrafo. O sea, lo compara, creo que es La sombra del caudillo, ¿verdad? Con La sombra del sí. caudillo, donde él pone el párrafo original y luego pone el párrafo de cómo él lo plagió, o sea, cómo se basó en él para hacerlo como medio diferente, aunque al final acaba siendo lo mismo. Es genial, digo, tiene su chiste. Yo digo que en la escuela los que copiaban, pues también tiene su chiste, ¿no? Bueno, depende. Depende cómo se copia, porque aquí este plagiario, digamos, yo no quise hacer un plagiario vulgar que copia textualmente las cosas y luego dice que son suyas. Yo lo que quise hacer es un personaje que fuera un plagiario cuyo oficio, cuya manera de plagiar estuviera cerca de la creación literaria y cerca de las pasiones fundamentales que desatan la pasión de escribir en alguien, y después también de parte de lo que es la conversación fundamental de las culturas y de las literaturas a lo largo de los tiempos y de los autores. De algún modo este tema de la originalidad del autor, de la originalidad rajatabla en donde un autor escribe cada una de las palabras de parte de su propia inspiración, pues es una superstición reciente que tiene mucho que ver pues, con el crecimiento del mercado y con el hecho de que los editores y los lectores cobran por publicar sus libros y tienen que tener una especie como de probada originalidad. Pero la verdad, lo que pasa en el corazón de la literatura es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se vuelve alguien escritor? Pues porque se enamora de lo que escribe otro. Y porque quiere y tiene la pretensión, la aspiración genuina de escribir algo tan bueno o por lo menos parecido a eso que lo deslumbró. Y ese es el principio de toda genuina vocación literaria, el deslumbramiento frente a lo que otro escribe. Después de ese deslumbramiento pasan dos cosas. Pasa digamos, la emoción o la decisión del pillo, que es, esto está tan bueno que me lo voy a robar y voy a decir que es mío y lo voy a firmar con mi nombre en otro lado y además lo voy a vender. Bueno, pues ese es digamos, ese es el pillo vulgar. Y la otra pasión que le da al lector que se quiere volver escritor a partir de las grandes cosas que lee o que lo embrujan, le da una pasión también torcida, pero un poco más creativa, que es decir, yo creo, yo tengo la vanidad, yo tengo la soberbia de pensar que yo puedo escribir una cosa tan buena como esta. Entonces, está el muchacho leyendo La montaña mágica, un libro difícil de entender y de leer, pero cuando somos muchachos entendemos muchas más cosas en los libros que las que hay en los libros, de manera que, y de pronto, Es muy interesante eso, sí. tiene uno la pretensión, la vanidad, la ingenuidad de decir, yo no solo pienso que podría escribir algo así, sino que lo puedo escribir, más aún, sino que me voy a poner a escribir en este momento para hacer algo semejante a lo que acabo de leer. Y ese es el origen genuino del escritor. El escritor compite eternamente con diría yo, los primeros o los segundos
o los terceros libros, y luego hay muchos en el curso de la vida, que realmente cuando los estás leyendo dices, esto no tiene manera de ser mejor. Esto es de una perfección, es de una calidad, me dice tantas cosas que yo quedo marcado para siempre por esto. Y esto es también el proceso del buen lector. Entonces, el plagiario que yo inventé es un plagiario que es un lector que tiene este refinamiento, que tiene esta sensibilidad, que tiene este oficio. Repito, es mucho mejor escritor y plagiario que persona. Sí, definitivo, sí. La persona, cosa que pasa también mucho con los escritores. El tema de que sucede mucho que los escritores son mejores escritores que personas. Eso no es tan extraño. Y hay gente que es al revés, mejor persona que escritora. Yo quisiera, tomando un poco y saliéndome un poquito del libro, me gustó mucho lo que dijo de que un escritor empieza... Yo tengo un escritor que me marcó mucho, que fue José Saramago. Leí varios libros de Saramago y varias frases de Saramago que las utilizo como base de una conversación, base de una idea, de un proyecto. Bueno, pues ahí está. Me hace que es genial. Y una vez me acuerdo que estaba yo trabajando y me habló mi hermana y me dice, oye, ¿están entrevistando a José Saramago en el radio? Había estado en México y puedes hablar y hacer una pregunta. Y yo digo, el problema es que no esté ocupado el teléfono, ¿verdad? Estuve marcando y no hubo manera de que entre la llamada a la estación de radio, pero yo le quería preguntar, yo gozo mucho leyendo a Saramago. Saramago no puede gozar leyendo a Saramago, porque seguramente cada vez que lee sus libros encuentra errores o cosas que podrían ser mejor. Yo le había preguntado a quién goza o a quién disfruta Saramago. Y ahorita con lo que usted dijo de que se basa se inspira en alguien para querer ser como él y luego ya va tropicalizando las ideas y las formas y el estilo. ¿Quién es usted? ¿Quién lo hizo empezar a meterse en la escritura? Bueno, yo en ese sentido, digamos, he sido tributario, plagiario, si se quiere decir, a veces voluntario, normalmente involuntario de muchos escritores. Bueno, uno es Thomas Mann, otro es William Faulkner. William Faulkner, que pues mi generación y la anterior a la mía en América Latina, leíamos a William Faulkner como si estuviéramos leyendo una especie de novelas de costumbres latinoamericanas. La verdad no sé de dónde sacábamos eso, porque ahora que trato de volver a Faulkner, es un mundo tan complejo y tan enloquecido en muchos sentidos, que es difícil entender por qué tantos escritores sintieron en Faulkner una especie como de linaje respecto de la experiencia mexicana o latinoamericana o uruguaya o colombiana. Y digo, te voy a decir unos nombres. Bueno, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti en Uruguay. Vargas Llosa incluso escribió una novela de clave faulkneriana. Borges, siendo un escritor tan distinto a esa cosa, digamos, cataclísmica de Faulkner, siendo un escritor de una nitidez y de un clasicismo extraordinario. Sin embargo, en sus notas que hacía para una revista de señoras en Buenos Aires, iba reportando una tras otra las novelas de William Faulkner, que las iba leyendo conforme salían en inglés. Y decía, bueno, este desde luego es el mejor escritor vivo. Entonces, no hay, yo creo, un solo pasaje interesante, importante, de la literatura hispanoamericana o de alguno de sus mayores autores que no pueda encontrar un referente, una influencia, un eco en, por ejemplo, Faulkner. Pero lo mismo te podría decir probablemente de Stendhal o de Balzac. Y después a nosotros, ya a mi generación, nos influyeron mucho los escritores del boom. Nosotros leíamos como sin necesidad de leer otras cosas
a autores como estos que te acabo de decir, y a José Guimarães Rosa, el brasileño, Augusto Roa Bastos. Entonces, y como a ninguno, creo yo, de lo que recuerdo, a Julio Cortázar. Entonces, si tú lees lo que nosotros hemos escrito y te pones a buscar las huellas de los plagios voluntarios o involuntarios que hemos hecho, vas a encontrar no sé cuántas veces a Borges, no sé cuántas veces a Carlos Fuentes, no sé cuántas veces a García Márquez, etcétera, etcétera. Y esto lo que quiere decir es que estamos en el río de una tradición. Y en ese río de la tradición, de esa literatura y de ese lenguaje, no hay propietarios, hay maneras Pero afines. creo que esto pasa no solo en los libros, así como todos los libros tienen huellas de diferentes o hay huellas digitales de diferentes autores que uno admira. Creo que en la personalidad de cada quien también traemos huellas de la gente a la que admiramos, ¿no? La gente que está cercana a nosotros. A veces hablamos como este o contestamos como este otro. O sea, es lo que nos va formando como personas, ¿no? El contacto con otras personas. Y creo que de alguna manera todos plagiamos algo de los demás, no usando esa palabra. Es como que sin querer, queriendo, como decía Chespirito, pero la verdad es que todos tenemos algo de todos los que queremos, ¿no? Creo que sucede y creo que se vale y eso nos enriquece. Bueno, naturalmente, yo quería también en este libro hacer una cosa que tenía pendiente con un autor mexicano que me parece a mí que está muy mal reconocido y muy mal leído en México, pues básicamente por razones políticas, porque tuvo la muy mala idea de volverse, digamos, partidario, por ejemplo, del presidente Díaz Ordaz, en el peor momento del presidente Díaz Ordaz, en el momento en que lo estaba reconociendo a él todo el mundo literario de México como el gran autor, digamos, como el gran factotum de la literatura mexicana. Y después el pleito de la generación del 68 y de la intelectualidad del 68 con Díaz Ordaz hizo que Martín Luis Guzmán quedara siempre visto como un personaje sospechoso, como un personaje políticamente deleznable. Y a lo mejor también pasaba con Martín Luis Guzmán, que era muchísimo mejor escritor que político. Político era malísimo. En cambio, escritor era realmente extraordinario. Y en particular este libro que yo tomé para ejemplificar al plagiario de plagio, que es La sombra del caudillo. Es un libro de una calidad clásica, de una concisión, de una brillantez narrativa, de una eficacia dramática increíble. Es una pequeña novela que es como un compendio de lo que es la ambición y la traición en el contexto de la Revolución Mexicana y el militarismo mexicano de la época y la falta de referentes claros de las conductas políticas y al final la barbarie, el último extremo, digamos, clásico de la batalla política, que es la muerte. La guerra es, digamos, el último eslabón de la gran batalla por el poder que se significa en todas las sociedades, en todos los tiempos. Bueno, es un libro absolutamente extraordinario, yo diría, que lo digo un poco sacrílegamente, pero quizá es nuestro otro Pedro Páramo. Pues Pedro Páramo es un libro de una perfección, de un equilibrio, siendo al mismo tiempo un libro tan extraño, ¿no? Tan difícil de acabar de despejar en qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estás leyendo. En ese sentido se parece mucho a Faulkner. Aquí no, aquí es prístino hasta que te enceguece lo que está sucediendo. Y es un libro de una intensidad, de una calidad, de una concisión otra vez excepcional. Yo creo que es uno de los clásicos absolutos del siglo XX mexicano y quizá de la lengua española. Bueno, yo quise meterme un poco
en este libro, citarlo, manipularlo, contagiarme de él, estar cerca de él, y fue realmente una experiencia extraordinaria. Maravilloso. Ahora, en este libro, con todo lo que sucede y todo este espejos y todo lo que está pasando, hay una palabra muy importante que es la moral, ¿no? Que de repente se pierde un poco la moral. Y aquí me encanta porque hay una complicidad entre el plagiario y su amigo, el rector, su amigo y ahora su ex amigo, que varias veces se dice, donde el rector le dice, la moral es un árbol que da moras o no sirve para nada. Y bueno, creo que esto resume muy bien esta novela porque la moral está por los suelos, ¿no? Con todo este plagio. Ese es un plagio. Dentro del plagio. Esa frase. Ese es un dicho de uno de los personajes más increíbles de la historia mexicana, que se llama Gonzalo N. Santos. Escribió uno de los grandes libros de memorias que se pueden leer. Bueno, en México no hay una gran tradición de memorias, así que no tiene mucha competencia. Pero es un libro absolutamente extraordinario, que es el de un pillo revolucionario, el de un cacique revolucionario, que cuenta todas sus tropelías. Por decirte rápido, una escena que cuenta. Cuenta cómo el día en que iba a ser la votación de 1940 por la presidencia, estaba tomada la casilla donde iba a votar Lázaro Cárdenas, el presidente en funciones, y no podía votar. Entonces, Gonzalo de Santos cuenta cómo él tomó una cuadrilla de pistoleros, limpió a balazos la casilla, limpió la sangre y dejó que entrara a votar el general Lázaro Cárdenas. Bueno, en una de sus muchísimas ocurrencias, dice, cuando le preguntan, pero eso no es moral, y dice, mire, la moral es un árbol que da moras o no sirve para nada. Así, es unas memorias escritas desde la total amoralidad. Y por eso tienen esa frescura, ese vigor, esa credibilidad, y yo te diría que también tienen ese humor de que tú lo estás leyendo y dices, no puede ser tan cínico y no puede ser tan inteligente, y no puede ser tan elocuente, y lo es una y otra vez a lo largo. Es un libro que tiene como 900 páginas. Maravilloso. Lo voy a leer, ¿eh? Ahorita voy a tomar nota de... Te lo recomiendo, ¿eh? Es una lección de política mexicana al ras de tierra, como no hay otra. Así como Gabriela Barkentin me leyó esto y llegando a Querétaro lo compré, digo, ahorita terminando esto me dedico a este libro porque me voy a divertir mucho. Una pregunta. Como analista político, ¿esto le ayuda a idear una novela o más bien el ser escritor le ha ayudado a entender la política? No lo sé, la verdad. Acabo creyendo que no entiendo gran cosa de la política y que tampoco entiendo gran cosa de lo que acabo por escribir, porque siempre, digamos, el azar y la realidad y el mundo público está siempre un paso más allá de lo que podemos entender. Tiene tanta complejidad, tanta locuacidad, tanta impunidad, que es difícil seguirlo y acertar siempre. Más bien, lo normal es equivocarse o pegarle, digamos, aproximadamente. Y algo parecido sucede con los libros, ¿no? El propio Borges dice, bueno, uno lee los libros que quiere, sin duda, pero escribe solo los libros que puede. Y en ese sentido, digamos, cada escritor es absolutamente idéntico a sí mismo. No hay ninguna falsificación, en el sentido de que ha escrito el libro que ha podido, no el que ha querido. Walter Benjamin, gran ensayista alemán, judío, decía, tenía unos mandamientos sobre cómo escribir una obra maestra. Eran sus mandamientos para escribir una obra maestra. Y decía varios muy buenos. Decía, el que quiere escribir una obra maestra
debe registrar el paso por su cabeza de pensamientos extranjeros, de pensamientos insólitos para él, con el mismo rigor que en las aduanas se cuida el paso de visitantes extranjeros. Y al final, como diciendo, hay mucho más en la cabeza de lo que uno está acostumbrado a pensar, y lo interesante que hay en la cabeza es eso que no estás acostumbrado a pensar, eso que resulta extranjero para tus hábitos de imaginar o de pensar. Y la última de sus 10 máximas era: nunca se olvide nadie que la obra, o sea, el resultado final, es la calavera de la concepción. Es decir, que la concepción siempre habrá sido en la cabeza del autor de una riqueza, no es una calavera, es probablemente un cuerpo humano, pero al final el resultado es el libro que se puede escribir y no el que se pensó escribir. ¿Usted ha querido escribir un libro que no ha podido? Yo todos los libros que escribo son libros que no he podido acabar de escribir, con los que me he quedado inconforme en algún momento o en otro momento, y que han estado siempre, digamos, lejos de el gusto con el que los pensé, los concebí y los fui desarrollando. Bien. Me voy a permitir leer algunos comentarios. La gente está muy entretenida con la plática. Quiero leer algunos comentarios. Yesenia nos dice qué bien su presencia. Jane Chupa, gran admiradora de Héctor. Doris Royce, qué honor tenerlo en el CDI. Marcos Meta pone, las librerías deberían de ser actividad esencial. Estoy de acuerdo con él. Patricia López dice, excelente libro, pone aplausos. Tami Shehoa, gran invitado, felicidades. Vivian Bull, ¿fue inspiración durante el encierro por la pandemia en el que surge Plagio? No, es un libro anterior, es un libro escrito en el curso de 2018. Es un libro en que yo, en un momento en que yo prácticamente se me habían como terminado los temas que me interesaba escribir con una razón personal, y estaba como al garete sin saber qué hacer. Entonces vino esta racha, vino esta frase de Borges del plagio, y vinieron estas ganas de decir, bueno, ¿por qué no hacemos un juguete? ¿Por qué no hago un juguete y hago un libro que digamos, se cumple como una especie de máquina de contar, como un juguete? Y por eso es esto por donde tú empezaste. La primera página del libro cuenta lo que va a suceder, pero no todo. Exacto. Y entonces cada línea de la primera página va siendo el encabezado o el tema del siguiente capítulo. Bueno, esta es una manera muy simple, muy artesanal que yo tuve para aprovechar un procedimiento que ejerció Vladimir Nabokov, ese sí con gran genio y con unas dosis bastante más espectaculares de locura, en una novela que se llama Pálido Fuego, que es una novela que empieza con 999 versos, que es el lamento de un hombre, de un gran poeta, por la muerte de su hijo, por la muerte prematura de su hijo. Es un poema en inglés, en rimas pareadas, extraordinario, simplemente extraordinario. Y después de eso viene la glosa de ese poema por un loco que es, según él, el editor del poeta, según él, su compañero de campus, pero que en realidad es una especie de ex-rey de quién sabe qué reino extraño que suena como a la Rusia presoviética, y que está siendo perseguido porque y es la historia de un delirio. Entonces, y cada pasaje del libro es un comentario loco de
de este narrador que es el editor del libro sobre los maravillosos versos del profesor. Entonces yo hice, pues, con una simpleza ostensible, como lo ves en el libro, dije, no, yo voy a hacer lo mismo, voy a poner una narración muy rápida y luego voy a poner en cada línea, voy a contar una historia que va añadiendo a la historia hasta que al final todo esto se vuelve algo al mismo tiempo esperado, al mismo tiempo inesperado, que se desborda por de muchas maneras, va a dar a muchos lados, va cambiando de tema central y al final no deja de ser la historia de la redención de un pillo por la escritura. Un tipo que finalmente se vuelve lo que ha querido ser siempre. Qué padre que nos estemos viendo de eso, ¿no? O sea, está hecho de tal manera que nos podemos reír de eso. Ha haber sido muy divertido escribirlo, porque si al leerlo es divertido, yo creo que al escribirlo debe ser también muy divertido. Hay frases muy simpáticas. Yo me divertí mucho escribiendo eso. Se nota, porque nos divertimos también. Bueno, Aquí nos escribe, tenemos un club de lectura en el Deportivo. El Deportivo tiene una biblioteca de 65 años, tiene la biblioteca, y tenemos un club de lectura y leímos, hace un par de meses leímos este libro y lo comentamos y hubo muy buenos comentarios. Aquí tenemos a alguien en el club de lectura, Heidi Chávez, dice, me encanta escuchar al autor de un libro que leí y que me encantó. No siempre se tiene esa posibilidad, gracias y aplausos. Gladys Tawil, también del club de lectura, dice, excelente poder tener al autor después de haber leído el libro en el club de lectura, felicidades. Cristina Rosenberg, me encantó el libro. Ceci Sommer dice, felicítame por favor mucho al autor, gocé mucho con su estilo y le pareció muy entretenido, muchas felicidades. Vivian Bull dice, una obra plagiada, también es del club de lectura, una obra plagiada se debe aplaudir, al fin y al cabo es piratería, ¿no? Sí, desde luego, por eso, naturalmente, es que hay, digamos, hay el plagio que es un robo, ¿no? Y hay el plagio que es, digamos, algo que está cerca de la admiración y de la recreación literaria. Naturalmente que es piratería. Bueno, es un oficio cada vez más difícil, ¿no? Ahora con tanto internet y tantas opciones, padecen mucho los estudiantes. No sé cómo se hará en el centro israelita, pero la verdad es que es mucho más difícil copiar hoy que antes, porque para los maestros es muy sencillo, mediante ciertos programas, ver si te hiciste un copy-paste de Wikipedia. Es muy fácil. Por eso es que aparecen tantos nuevos casos de plagiarios, porque nos va descubriendo un poco la tecnología. Ahora, hay un argumento interesante de un abogado neoyorquino que hizo una reflexión legal y moral sobre el asunto. Y dice, primero, el tema de la copia literal no es un asunto que sea ajeno a la tradición. Al contrario, si uno, digamos, el 80% de toda la teología patrística, pues son repeticiones de repeticiones de repeticiones con unas cuantas variantes de lo que es la tradición. Pero él decía otra cosa interesante. Decía, en esto del plagio, la verdad es que es un delito inacabado o imperfecto. ¿Por qué? Porque si yo te robo a ti, Dan, una pieza tuya que me gusta mucho y la publico en otra parte, bueno, a lo mejor gano un dinero si me pagan algo por usar tu texto, pero no te despojo de tu texto. A diferencia de que si te robo un coche, ¿no? Bueno, te robo el coche, te despojo del coche. Entonces, el daño patrimonial que te estoy haciendo es, pues, relativamente trivial. Es más bien un asunto de moralidad pública que de, digamos, de garantía a la propiedad. Y de satisfacción personal, ¿no? O sea, a lo mejor eso no existe, hablando otra vez de que la moralidad solo es un árbol que da moras, pero digo, cuando escribo algo bonito y lo publico y puedo ganar dinero o no ganar dinero por eso, pero es mío, hay una satisfacción, es muy rica. Si sé que me lo estoy fusilando y sé que estoy engañando al público,
esa satisfacción no se siente. Digo, seguramente el pillo no tiene esa, hay una neurona que no existe, que es la sensación, esa sensación. Que es la moral. Que es la moral. Exactamente. Sí, bueno, naturalmente. El tema aquí es que pueden darse casos de verdadero despojo. Por ejemplo, hubo un caso muy célebre de una, no me acuerdo bien ahora, pero era un estudiante, de historia de México que hizo una investigación muy larga sobre el tiempo del despojo de los españoles después de la independencia en México, en la Nueva España, y nunca publicó eso. Le cambió la vida, se casó, fue feliz, dejó de ser historiadora. No sé si lo estoy contando bien o estoy inventando, pero en ese rumbo, la historia básica es esa. Y dejó el material hecho en manos de su tutor. Y, digamos, 10 años después, apareció un libro sobre el mismo tema de su tutor, en el que había una enorme cantidad de cosas textuales de la historia que estaba en camino. Bueno, pero ella no tenía copias, no tenía nada, no había ningún testimonio más que su dicho. Wow. Bueno, eso es un despojo. Eso sí es quitarte el coche. Sí, es otra dimensión. Sí. Déjeme, se nos está acabando el tiempo. Silvia Sot lo felicita. Heidi Chávez, todos somos plagiarios de alguna manera u otra. Celia Daniel, un gran saludo al escritor Héctor Aguilar Camín. René Agami, de admiración por Aguilar Camín, súper claro en sus ideas. Jack Dersavich, felicidades, gran invitado y muy interesante. Ilana Schmelnik, gracias por este invitado de lujo. Raquel Aspani, me encantó el libro, también es del Club de Lectura. Silvia Milauer, muchas gracias por tener a Aguilar Camín, me encanta su modestia y sabiduría. Marcos Meta comenta, lo que hemos vivido y padecido en México a partir del cambio de régimen y hasta ahora, ¿ya está siendo fuente de inspiración para alguna próxima novela de Héctor Aguilar Camín? ¿Qué título tendría? No, Dios me libre. ¿De terror? ¿Novela de terror? Tendría que encontrar el tono satírico adecuado, porque no creo que lo pudiera escribir de otra manera. Hay muchísimo en todo eso que parece una materia literaria, pero fíjense ustedes que la realidad de pronto está más allá de lo que puede hacer un modesto escritor de ficción. Realmente, si alguien tratara de escribir una novela sobre lo que está pasando hoy en México, sería mejor que hiciera una crónica, que se apegara estrictamente a la realidad. ¿Sabes por qué? Porque una buena parte de lo que está pasando en México, tú lo pones en una novela y no te lo va a creer nadie. Como en general pasa con la historia y con la realidad. La realidad no tiene freno. Es una señora muy desenfrenada y no hay cómo alegarle porque no necesita razones para existir ni justificaciones narrativas para existir. Simplemente sucede. Digamos, Napoleón sucede. Ahora, tú dime qué novelista puede hacer creíble como personaje a un personaje como Napoleón. Me parece una tarea fuera de registro literario. En cambio, es la historia de Napoleón, el único género que le acomoda, pues es una biografía o una historia, porque ningún escritor podría darle credibilidad a una desmesura de ese tamaño. Pues por acá tenemos algunos personajes que andan lejos de Napoleón, pero no andan lejos de la desmesura que los hace
digamos, no traducibles a una obra de ficción. Y también los vecinos tuvieron uno, ¿no? Pero bueno. Oh, bueno, imagínate. Hoy fue un día importante. Imagínate, Hoy cambió la página. Yo aquí había pensado que un compositor de música clásica debe de inspirarse viendo el mar, viendo el bosque, viendo un río, o un pintor viendo un paisaje de sembrado o algo así. Yo le iba a preguntar si usted para sus libros se inspira leyendo el periódico, pero bueno, no sé. Hay una realidad ahí que nos supera, ¿verdad? Ahora me inspiro cada vez más yendo a una parte de mi vida que parece no haber existido nunca, que es la parte de mi juventud de los años 60. Entonces he encontrado ahí un mundo que realmente no tiene nada que ver con este. Es un mundo de una incorrección política intolerable, y al mismo tiempo es un mundo que está lleno de alegría y de transgresión y en cierto sentido, en medio de todo, de gran inocencia. Entonces, estoy metido ahí, refugiado en estos días. Yo voy a decir algo que tal vez está mal dicho, pero ojalá lo entienda como lo quiero decir. Yo creo que usted es como el Abel Quesada de la literatura mexicana. Abel Quesada. Eso quisiera yo. Yo se lo puedo decir porque. ¿Qué más quisiera yo? La descripción del mexicano, yo he leído 4 libros de usted. Uno es Morir en el Golfo, que describe perfecto los sindicatos petroleros y la mafia de por ahí. La conspiración de la fortuna, que es un análisis de la política, de la competencia por la presidencia y de la relación con los cárteles de la droga, maravilloso. Entonces ya tenemos los sindicatos petroleros, la política, los cárteles, las mujeres de Adriano. Bueno, ese lo leí en un momento muy especial y me pareció maravilloso. Yo aplaudo ese libro y habla sobre las infidelidades del mexicano y este plagio sobre las trampas, ¿no? Digo, hablando en español y en mexicano, pues es un tramposo. Entonces, yo lo pondría como el Abel Quesada de la pluma y un cronista de un México actual, de un México riquísimo, un México maravilloso, un México muy querido, desgastado en muchas cosas, enriquecido en muchas cosas, pero escrito con inteligencia, con humor, con conocimiento y bueno, digo, yo creo que el humor es un ingrediente importante y es un ingrediente que los mexicanos lo usamos mucho, lo usamos en la cocina, lo usamos en los chistes y hasta lo usamos en la política, ¿no? Entonces, yo felicito mucho eso. Aquí, por ejemplo, Kasha me comenta qué tan importante es como alguna vez usted ha comentado, el divertimento en una novela para el lector. Ya lo dijo usted, al escribirlo y al leerlo. Entonces, este ingrediente de diversión, de humor, yo sí lo catalogo como un cronista mexicano y yo, es lo que le digo, yo no sé si está bien dicho porque el Abel Quesada de la literatura mexicana, pero es un placer leer al mexicano y a veces identificarse con algunas cosas y a veces de repente yo llego de hacer trámites en la burocracia, llego llorando a mi casa y cuando leo uno el libro y lee lo que o sea, no es cosa mía, es que así es y así es el sistema y así funciona y cuando uno lo lea, le digo algo, da mucha paz, como que no soy el único que pensaba eso. Interesante. Bueno, la verdad es que yo creo que un lector gustoso justifica la existencia de un libro y tú has justificado ahorita la existencia de 4 libros míos, así que estoy muy, muy agradecido, 4 veces agradecido. Ahora te digo, les voy a dejar una frase para que la tengan cuando están leyendo y para que vean realmente el tamaño del gusto que les da o de la fuerza que tiene lo que están leyendo en ustedes. Es una frase de Unamuno. Dice así: un buen autor es aquel que plagia nuestras emociones. Cuando uno está leyendo un libro y siente que eso que está sucediendo ahí es exactamente lo que uno siente, exactamente lo que a uno le ha pasado, exactamente lo que uno imaginó que podría pasar, cuando uno siente que hay ese 1 a 1 de que ese autor desconocido está plagiando
las emociones, los pensamientos que hay dentro de uno, ahí es probable que hayas encontrado a tu autor. Apúnteme en esa lista, por favor. Usted lo ha logrado. Usted lo ha logrado y de veras le agradezco muchísimo esto. Hay ahorita una serie en Netflix de Fran Lebowitz, una escritora que habla sobre Nueva York. Pretend It's a City, muy interesante. Y hay un capítulo sobre literatura. Y ella dice que mucha gente al leer un libro busca un espejo para reflejarse e identificarse. Y dice ella, el libro no es un espejo, el libro es una puerta que te lleva a otro lado. No esperes siempre verte reflejado en un libro. Busca la puerta que te lleva a otros mundos y lo vas a gozar más. Y me encantó también esa manera de pensar. Un placer, don Héctor, tenerlo. Muchas gracias. El tiempo se nos está terminando, pero creo que ha sido una charla muy amena. Así como dijo usted que a veces el escritor no es igual escribiendo que como persona, estos minutos que estuvimos juntos, hay una empatía entre el escritor que yo conocía y la persona con la que acabo de charlar, lo cual agradezco y lo cual reconfirma lo que yo ya pensaba. Aprecio mucho su claridad en conceptos, lo leo, lo escucho y la gente, veo muy, muy emocionada a la gente en los comentarios de nuestros socios del Deportivo. Realmente un honor tenerlo acá. Les recomiendo mucho, creo que muchos ya lo apuntaron el libro. Ahorita se consigue, pues ahorita en Semáforo Rojo, hay muchas librerías que lo puede uno comprar, lo aparta y nada más llega y en la puerta de la librería con su número de confirmación se lo traen a la puerta. Está maravilloso porque en lugar de esperar 3 o 4 días a que llegue, yo lo compro, voy y en la puerta me lo dan y es inmediato. Hay 1000 sistemas ahorita, lo hay en electrónico, lo hay en papel. A mí me sigue gustando más leer en papel, a mí. Yo digo que es como cuando uno sale a correr, no es lo mismo correr en la calle, que le da el aire y va viendo la vista diferente, que correr en una máquina, ¿no? Para mí leer un libro electrónico es como correr en una caminadora y leer en papel es como correr en el bosque, ¿no? A mí aunque uno acaba moviendo los pies lo mismo, pero como que se siente diferente. Pero bueno, como ustedes quieran y como se acomoden, realmente le agradezco muchísimo, un placer tenerlo con nosotros, don Héctor Aguilar Camín en el CDI La Casa de Todos. Gracias a los que hicieron posible esta plática, gracias a los que escriben libros como los que usted escribe y nos hacen pensar e identificarnos con lo que está pasando y no sentirnos culpables que somos los únicos que pensamos eso. Eso nos da mucha paz. Agradezco muchísimo, gracias a todos los del área técnica que hicieron posible esta charla, el CDI en La Casa de Todos. Sigamos con estas pláticas, sigamos gozando estos momentos y bueno, qué padrísimo la lectura y meternos en esto. Un placer, don Héctor. Muchas gracias, me han hecho sentirme en casa y en cierto modo me siento hace mucho tiempo parte de la casa donde están ustedes, por muchas razones personales, por una larga historia de amistades. Los felicito y todo mi cariño para ustedes. Esta es su casa. Gracias a todos, buenas tardes, síganse cuidando, tapabocas, gel, distancia, ya sabemos, pero hay que hacerlo. Muchas gracias y les digo una cosa, si quieren salir, no tener el peligro de contagio, salir, ver mundos diferentes, estar rodeados de gente, platicar con esa gente a través de los libros, muy seguro y muy divertido. Gracias, don Héctor. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Les vaya muy bien.